Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 29 del tiempo ordinario. La primera lectura es de Isaías, capítulo 45, versículos 1 a 6. Ciro, rey de Persia, pone en libertad a los israelitas cautivos en Babilonia. El texto hace parte del libro de la consolación, o también llamado Deutero-Isaías, que corresponde a los capítulos 40 a 55 del libro del profeta Isaías. Los israelitas ya llevaban más de 30 años cautivos en Babilonia cuando aparece un profeta en medio de ellos. Se desconoce su nombre, pero por sus escritos nos damos cuenta de que era una persona culta, un teólogo, un poeta y un visionario. El profeta estaba muy atento a lo que sucedía en la esfera nacional e internacional desde el punto de vista político y social y que pudiera afectar a su pueblo Israel. Él sabe que los persas están conquistando el mundo y anuncia a los cautivos la pronta liberación. Y así fue. Surgió Ciro, rey de Persia, un hábil caudillo que con sus empresas militares conquista y somete a los reyes del Asia Menor y del Oriente. En el año 539 a.C., Ciro, sin ninguna resistencia, conquista Babilonia y es recibido allí como un libertador. En el año 538, en el primer año de su reinado sobre Babilonia, Ciro publica un edicto donde se presenta como salvador de los oprimidos, un hombre de Dios, colaborador de sus planes, y ordena que sean liberados todos los deportados y que si lo deseaban podían regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén que había sido destruido por los soldados de Babilonia en el año 587 a.C. El mismo rey devolvió los recipientes sagrados que se habían tomado del templo y ofreció una buena suma de dinero para comprar los materiales de la reconstrucción. Los israelitas exiliados en Babilonia se preguntaban si el libertador no debía venir del pueblo de Israel, porque aparece un rey extranjero. Por tanto, su liberación no se podría atribuir al Dios de Israel, sino a Marduk, dios de los babilonios, quien ha puesto a Ciro por rey de Babilonia. Es un problema teológico bastante serio para la fe de Israel. El profeta quiere aclarar esta cuestión y explicar el papel del Dios de Israel en estos acontecimientos. Así dice el Señor a su ungido, Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante él naciones, desarmaré a los reyes, abriré ante él las puertas y las puertas no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por Israel mi elegido, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Hay un dato histórico. En el año de 1789, un arqueólogo británico descubrió el cilindro de Ciro durante la excavación del templo de Marduk en Babilonia. Se trata de una pieza de arcilla en forma cilíndrica que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande y que fue escrito en acadio. Allí se muestra a Ciro como un elegido del dios Marduk para restaurar la paz y el orden a los babilonios. También se pide a Marduk que proteja y ayude a Ciro y a su hijo Cambises II. El texto dice que Ciro fue bienvenido por la gente de Babilonia como su nuevo gobernante y entró de manera pacífica en la ciudad. Habla del rey como un benefactor de los ciudadanos de Babilonia que mejoró sus condiciones de vida, repartió a los exiliados y restauró templos por toda Mesopotamia y otras áreas de la región. Desde el punto de vista teológico, el profeta lee este hecho histórico y lo atribuye al Dios de Israel. Es él quien conduce todo el proceso que va a culminar en la liberación de los israelitas cautivos en Babilonia. Es por esto por lo que presenta a Ciro como investido para realizar una misión. Él es ungido, es decir, es un Mesías que recibe el Espíritu de Dios. En el libro de Isaías aparecen otros títulos que Dios concede a Ciro. Él es su pastor que cumplirá todos sus designios.
Dice el Señor: levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y llevaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo sin buscar recompensa. Estas son expresiones que conducirían a pensar que Ciro era el Mesías esperado, que dominaría de mar a mar desde el gran río hasta el confín de la tierra, como dice el Salmo 72. Pero no lo era. Él fue tan solo un instrumento de Dios para actuar en el mundo y en la historia y desarrollar su proyecto de salvación y de liberación de su pueblo. Dios le ha conferido una misión real para arrebatar el poder del invencible imperio de Babilonia, para subyugar a las naciones, hacer caer las armas de las cinturas de los reyes y abrir las puertas de las ciudades sin que ninguna le sea cerrada. Estas son expresiones del ámbito político-militar. Se enfatiza que Dios otorga todos estos poderes al rey Ciro por causa de Jacob su siervo y de Israel su elegido. Dios se dirige directamente al nuevo soberano. Te llamé por tu nombre, te di un título, aunque tú no me conocías. Te impongo la insignia, aunque no me conoces. Esto quiere decir que Dios interviene en la historia por medio de personas que a lo mejor sin conocerlo están llevando a cabo el proyecto del Señor. El rey Ciro pensaba haber sido elegido por Marduk, el dios de los babilonios. Sin embargo, era conducido por la mano del Dios de Israel, el único Señor. Por tanto, es a Dios y no a Marduk a quien los exiliados deben atribuir y agradecer la liberación. El Dios de Israel se sirve de un rey extranjero para mostrar a los judíos que Él sigue siendo su Salvador y Libertador en quien siempre pueden confiar. Hay aquí también una invitación a ver la historia como un lugar teológico en el que Dios actúa. A pesar de que los seres humanos se muevan por intereses y pasiones egoístas o también por actos de generosidad, en todo caso es el Señor que conduce la historia y todo contribuye para llevar a feliz término su proyecto de salvación. Muchas personas, sin saberlo o sin conocer a Dios, están colaborando con este proyecto. La segunda lectura es de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 5. Pablo saluda a la comunidad y da gracias a Dios por su ejemplo. Tesalónica estaba ubicada sobre un puerto marítimo en el Golfo de Salónica y era la ciudad más importante de Macedonia, al norte de Grecia. Fue fundada por el general Casandro y la llamó Tesalónica porque ese era el nombre de su esposa, que era hermana de Alejandro el Grande. La ciudad tenía un próspero comercio y desde el punto de vista religioso había muchos cultos provenientes del Mediterráneo. Por ser una ciudad de puerto había buenas y malas costumbres. El geógrafo e historiador griego Estrabón describe la ciudad como populosa, con ganas de vivir y abierta a todas las novedades, tanto buenas como malas. Probablemente en el invierno del año 50, Pablo llega a esta ciudad acompañado de Silvano y Timoteo. Como era su costumbre, anunció el Evangelio en primer lugar a los judíos y luego a los gentiles. Entre los judíos encontró muy poca acogida, pero cuando se dirigió a los paganos tuvo éxito. Muchos aceptaron el Evangelio, entre quienes se encontraba un grupo de mujeres distinguidas. De acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Tesalónica se desató un alboroto provocado por los judíos y los apóstoles tuvieron que abandonar rápidamente la ciudad sin haber tenido el tiempo de exponer ampliamente el Evangelio y pensaban que sería muy difícil que surgiera allí una comunidad cristiana. Los judíos acusaban a Pablo de ir en contra de los decretos del emperador y llevaron a algunos cristianos delante de los magistrados de la ciudad. De Tesalónica, Pablo pasó al Areópago de Atenas, donde también tuvo poco éxito en la predicación del Evangelio, y luego fue a Corinto, una ciudad con 2 puertos, marcada por una vida muy agitada desde todo punto de vista. Mientras tanto, Pablo envió a Silvano y Timoteo a Tesalónica con el objetivo de saber noticias y animar a los tesalonicenses en la fe.
En Corinto el apóstol se encuentra totalmente desanimado y toma la decisión de predicar únicamente a los judíos cuando se reunían en sus sinagogas el día sábado, y el resto del tiempo lo dedicaría a su trabajo como constructor de tiendas. Pero un buen día regresan Silvano y Timoteo con muy buenas noticias. La comunidad de Tesalónica estaba en pie, caminaba sólidamente y se había convertido en modelo de fe, de esperanza y de caridad entre ellos. Los cristianos eran capaces de enfrentar las tribulaciones con amor y gozaban de buena estima entre los paganos por su ejemplo como bautizados. Todos recordaban a Pablo con alegría y agradecimiento por haberles predicado el Evangelio. Animado por la información, el apóstol toma la decisión de dedicarse de tiempo completo al anuncio del Evangelio y escribe una carta a los cristianos de Tesalónica, y así es como nace el primer escrito del Nuevo Testamento por el año 51. En nuestro texto, Pablo saluda a la comunidad y da gracias a Dios porque los cristianos de Tesalónica permanecieron fieles al Evangelio y a las enseñanzas del apóstol. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones, recordando su fe activa, su amor entrañable y su esperanza perseverante en nuestro Señor Jesucristo, ante Dios nuestro Padre. Nos consta, hermanos queridos de Dios, que ustedes han sido elegidos, porque cuando les anunciamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante. En nuestro texto aparece el verbo griego eucharisteo, que significa dar gracias, de ahí viene la palabra Eucaristía. El motivo de la acción de gracias es porque los apóstoles constatan la presencia de Dios en la comunidad cristiana de Tesalónica. Los cristianos acogieron el Evangelio con 3 virtudes: fe activa, caridad esforzada y esperanza firme. Es la primera vez que las 3 virtudes, llamadas teologales, aparecen unidas y en mutua referencia. La fe activa no consiste en repetir fórmulas abstractas, sino que es la adhesión al Evangelio que se manifiesta en la conversión y en la transformación de las personas. La caridad esforzada es un amor práctico que se traduce en el compartir y en la donación de la propia vida. La esperanza firme se manifiesta en la confianza incondicional hacia Dios, incluso en los momentos de tribulación ante el peligro de perder la vida. La práctica ejemplar del Evangelio en la comunidad de Tesalónica, en la perspectiva del apóstol, nace porque Dios los ha elegido. Esta elección ya no es un privilegio de Israel, que fue escogido de entre todos los pueblos de la tierra, sino que ahora es fruto del amor gratuito de Dios por toda la humanidad. El Evangelio anunciado por los apóstoles no fue un discurso persuasivo con bellas palabras, sino la buena noticia de Dios que encontró eco en el corazón de los tesalonicenses y que por la acción del Espíritu Santo produce frutos de fe, de esperanza y de caridad. Es por esto por lo que Pablo abandona su pesimismo, su desaliento, y ahora se alegra, y junto con Silvano y Timoteo alaban a Dios porque Él siempre consigue llevar adelante su plan de salvación. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 22, versículos 15 a 21. El tributo al César. Jesús se encuentra en Jerusalén. Allí ha tenido unas fuertes controversias con los jefes religiosos de Israel, con los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo, pero sobre todo con los sumos sacerdotes, porque él les cuestionó fuertemente su forma de ejercer el sacerdocio. Ellos habían convencido sobre todo a las personas más sencillas de que eran los mediadores de las ofrendas que presentaban a Dios. Por tanto, los favores que Dios otorgaba a los oferentes pasaban por medio de los sacerdotes. Esto hacía que la gente los considerara personas de prestigio, les hicieran inclinaciones y les besaran las manos.
Jesús enseña que las bendiciones de Dios son fruto de su amor gratuito y por tanto son para todos, incluso para quienes no le ofrecen sacrificios, holocaustos, incienso, etc. Jesús expulsa a los mercaderes del templo generando el odio de las autoridades religiosas, quienes lo interrogan por su autoridad para hacer esto. Él les responde con 3 parábolas: la de los 2 hijos que un padre envía a trabajar en su viña, la de los viñadores homicidas y la del banquete al que rechazan la invitación. En este contexto, Mateo nos presenta ahora 3 controversias entre Jesús y 3 grupos judíos: fariseos, herodianos y saduceos. En los 3 casos, ellos buscan argumentos para llevarlo ante el tribunal y liberarse de él. Nuestro texto presenta el primer diálogo entre Jesús y los fariseos, que se confabulan con los herodianos para tenderle una trampa sobre los impuestos que se debían pagar al Imperio Romano. En tiempos de Jesús, Palestina era una provincia romana sometida al emperador Tiberio, quien gobernó del 14 al 37. Por aquel tiempo se desataban revueltas e incluso había crucifixiones de los rebeldes. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el diálogo de Gamaliel con el Consejo, menciona un tal Judas el Galileo, que era un religioso judío que ofreció resistencia armada al censo que, con propósitos fiscales, había sido decretado por el legado romano en Siria, Quirino, en el año 6 después de Cristo. Gamaliel dice que Judas el Galileo logró que la gente lo siguiera, pero luego lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Durante la vida pública de Jesús, la situación estaba tranquila. Los celotes aparecieron unos 10 años después. Los celotes era un grupo de judíos que formaron un movimiento religioso político para oponerse contra el dominio romano. Los romanos exigían muchos impuestos: peajes en el transporte, derechos arancelarios y diversas tasas sobre la tierra, los edificios, por las transacciones, por la profesión que se desempeñara, si era zapatero, pescador, etc. Se dice que el 50% de las ganancias era para pagar los impuestos, pero la tasa que se consideraba como un signo de infamia y de sometimiento a Roma era el tributum capitis, un impuesto calculado por cabeza. Cada persona debía pagar un denario al año, lo que costaba un día de trabajo. Lo pagaban las mujeres a partir de los 12 años y los hombres a partir de los 14 y todos hasta los 65 años. Este es el impuesto al que hace referencia nuestra lectura. En aquel tiempo los fariseos se reunieron para buscar un modo de enredarlo con sus palabras. Le enviaron algunos discípulos suyos acompañados de herodianos que dijeron: Maestro, nos consta que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y que no te fijas en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos tu opinión. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Aparecen 2 grupos adversarios de Jesús: los fariseos y los herodianos. Los fariseos eran personas religiosas, muy piadosas, rigurosas en el campo de la moral, observantes de las tradiciones de sus antepasados. Desde el punto de vista político, pensaban que la presencia de los romanos en Palestina era una profanación a la Tierra Santa, porque eran paganos, idólatras. Por consiguiente, pagarles impuestos era como una abominación o un pecado, porque el piadoso judío no sirve a los reyes o señores de este mundo, sino al único Dios. Los herodianos era un grupo seguidor de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que gobernaba el territorio de Galilea y de Perea. A su jurisdicción pertenecía Nazaret, el pueblo donde nació Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús le da el sobrenombre de zorro a Herodes Antipas. Y zorro no significa astuto, sino un hombre sin personalidad, un títere del emperador Tiberio.
De hecho, que cuando Antipas dejó la ciudad de Séporis, que era la antigua capital de la región de Galilea, y construyó la nueva capital a orillas del lago de Galilea, la llamó Tiberíades en honor a Tiberio. El grupo de los herodianos eran amigos de Herodes Antipas y por consiguiente simpatizantes y colaboradores de los romanos. Los fariseos y los herodianos discrepaban desde el punto de vista religioso y político. Sin embargo, se unen para atacar a Jesús porque él era incómodo para los dos grupos. Ellos comienzan el diálogo halagando a Jesús, pronuncian elogios que no encontramos en ninguna otra parte de los evangelios. Como se encuentran delante de una persona transparente, ellos quieren saber la verdad sobre el tributo al César, si es lícito o no es lícito pagarlo. Se trata de una pregunta muy bien hecha y largamente premeditada para poner en aprietos a Jesús. Si él dice que sí hay que pagar las tasas, entonces se presenta como un amigo de los romanos y estaría de parte de los herodianos y se pondría en contra de los fariseos y del pueblo. Si responde que no es lícito pagar el tributo al César, la situación es peor, porque tendría una actitud subversiva contra Roma. Lo pueden acusar inmediatamente y ahí terminaría todo. De hecho, que una de las acusaciones falsas que encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús está frente a Pilatos, es sobre los impuestos. El texto dice: este pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es un rey. Pero escuchemos cómo responde Jesús a esta pregunta. Jesús, conociendo su mala intención, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Le presentaron un denario y él les dice: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Contestan: del César. Entonces les dijo: den pues al César lo que es del César y lo que es de Dios a Dios. Jesús es muy consciente de que le están tendiendo una trampa, pero no responde con evasivas o enigmas, como lo hacen algunos políticos cuando no quieren comprometerse. Es posible que interpretemos nuestro texto pensando en el deber de pagar los impuestos. Todo cristiano es un ciudadano ejemplar, por tanto no evade impuestos, porque estos recursos se utilizan para organizar la ciudad o la sociedad mejor, y no hay ninguna razón que justifique la evasión fiscal, ni siquiera la corrupción. Pablo, en la carta a los Romanos, recomienda la subordinación a la autoridad bien constituida, no solo por el temor al castigo, sino por un deber de conciencia, y dice: paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Pero un llamado al pago de los impuestos no es el sentido del Evangelio de hoy. Jesús quiere ser muy claro porque el problema no es pagar el tributo, sino si es lícito o no usar aquel dinero que es impuro para pagar los impuestos. Ahora bien, si Jesús pide una moneda a sus interlocutores, quiere decir que él no la tiene, porque no la utiliza. Él no utiliza esta clase de dinero. Si estos dos grupos muestran la moneda, es porque ellos sí la tienen y la utilizan en sus negocios, pero sienten escrúpulos solo cuando tienen que pagar el impuesto al César. Jesús les pregunta: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos responden rápidamente: del César. Se trata de un dinero impuro porque la moneda tiene la imagen de un señor que no es el Dios de Israel. Por tanto, pagar el impuesto significa reconocer como señor al emperador Tiberio. Esta moneda repugnaba al piadoso judío con solo verla, porque la Torá, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, donde aparecen los 10 mandamientos, hace esta prohibición: no te harás ningún ídolo o imagen tallada
ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es que en la antigüedad muchos pueblos se hacían imagen de lo que estaba arriba en el cielo. Adoraban al dios Sol, al dios Luna y a la estrella de la mañana llamada Ishtar. Es por esto por lo que la ley prohíbe hacer una imagen para representar a Dios con seres que han sido creados por el mismo Dios y que están arriba en el cielo, en la tierra o en el agua. Para un israelita esta es una práctica pagana y el Dios de Israel es un Dios celoso que exige un amor único, no lo quiere compartir con los ídolos. El dinero del Imperio Romano es idolatría porque por un lado de la moneda estaba impresa la imagen del emperador con la inscripción Tiberio César, hijo del divino Augusto, sumo pontífice. Y por el otro lado aparecía la imagen de una mujer que representaba la paz. Se cree que es Livia, la madre del emperador Tiberio y esposa de Augusto. Tiberio ha plasmado su imagen sobre el dinero, por tanto, él es el ídolo a quienes todos adoran en el Imperio Romano. Y recordemos que Jesús ha puesto en contraposición el culto a Dios y al dinero. Nadie puede servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero, pues amarás a uno y odiarás al otro, o servirás a uno y despreciarás a otro. En la Biblia no hay ateísmo. El peligro siempre será la idolatría, porque el ser humano siempre tendrá en su corazón y en su mente a un Dios en quien creer y convertirlo en el punto de referencia de su pensamiento y de sus decisiones. El Dios dinero promete a sus seguidores muchas cosas, no importa que vayan en contra de la dignidad humana, y sin embargo, tiene muchos adoradores. Este Dios, que es un ídolo, ordena aprovecharse del más débil, ejercer la violencia, hacer guerras, cometer injusticias, crímenes, corrupción, etc. Jesús quiere concentrar la atención de sus oyentes sobre este culto que deshumaniza, no sobre la obligación de pagar los impuestos donde no hay discusión. La respuesta de Jesús es contundente. Den pues al César lo que es del César y lo que es de Dios a Dios. Jesús pronuncia una frase lapidaria que se convirtió en eslogan a lo largo de la historia. La repetimos en nuestras conversaciones cotidianas para indicar que conviene dar a cada uno lo que le corresponde. Pero también la utilizan los gobernantes para justificar un estado laical separado de la iglesia, y también la pronuncia la iglesia para reafirmar sus propuestas sobre el ser humano frente al Estado. Ciertamente no se trata de dos planos opuestos, pero sí distintos. Cuando Jesús dice, den al César lo que es del César, utiliza el verbo griego apodidomi, que significa restituir, no dar. Esto quiere decir que los judíos han tomado posesión de algo que no es de ellos, sino del César, del emperador de Roma. A la raíz del problema está la hipocresía, dice Jesús, porque ellos sienten escrúpulos solo para pagar el tributo. En la actividad comercial, en el mercado, no hay ninguna dificultad. El problema no es el pedazo de metal, sino que los judíos se hayan apoderado de una concepción pagana en el uso del dinero. Se volvieron esclavos del ídolo, le rinden culto al dinero y solo cuenta quien tiene dinero, como dice el proverbio latino, homo sine pecuniam est imago mortis, que traduce, quien no tiene dinero o bienes es la imagen de la muerte. De acuerdo con la filosofía del dinero, el pobre vale lo que un par de sandalias, decía el profeta Amós, o menos que una oveja, decía Jesús. Por tanto, lo que Jesús pide es restituir al César esta manera de concebir el dinero, esta religión idolátrica, porque se aparta de la espiritualidad de Israel.
La segunda parte de la sentencia de Jesús es restituir a Dios lo que es de Dios. También se utiliza el verbo apodidomi, restituir. Para Jesús hay algo que le pertenece a Dios y que también le ha sido arrebatado. Mientras que Tiberio estampó su imagen sobre el dinero, Dios ha impreso su imagen en el ser humano, como nos dice el libro del Génesis. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El ser humano lleva el nombre de Dios en su ser. Así aparece en el libro del profeta Isaías. Cuando Dios va a liberar a su pueblo, dice: traeré a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. También en el libro del Apocalipsis, el vidente ve al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Con él había 144,000 personas que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Pues bien, el ser humano le ha sido arrebatado a Dios. Los reyes de la tierra, los tiranos, se apoderaron de él para esclavizarlo y ahora tendrán que restituirlo a Dios. Como los herodianos son partidarios y colaboradores del imperio, del emperador Tiberio, también ellos hacen parte de quienes le han arrebatado al ser humano a Dios para humillarlo y esclavizarlo. Ellos están llamados a restituir el hombre al único Señor que es Dios. También los fariseos deben restituir al ser humano al verdadero Dios, porque ellos se lo han arrebatado y lo han entregado a un Dios que es un ídolo, que concede favores y bendiciones únicamente a quienes le ofrecen sacrificios, holocaustos, incienso, etc. La persona va restituida al Dios verdadero que es amor y solo amor para con todos sus hijos. Si en algún momento hemos vulnerado la dignidad del ser humano, también nosotros se lo hemos arrebatado a Dios. Hay que restituírselo inmediatamente. Nuestro texto termina diciendo que los fariseos y los herodianos, al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Seguramente comprendieron que el dinero debía ser restituido al César, Tiberio, emperador de Roma, y que como el ser humano pertenece solo a Dios, siempre tendrá que ser restituido al único Señor. Les deseo un feliz domingo.